Saludos, queridos amigos del canal de Ajedrez Online, cuarta ronda de Noruega 2013, del Super Torneo de Noruega 2013, con unas partidas, hemos visto hoy realmente unas partidas muy interesantes, las 5 partidas. Ha habido una partida muy buena entre Anand y Nakamura, donde el jugador el Hikaru Nakamura ha conseguido imponerse al campeón mundial de ajedrez, con las piezas negras, y se ha colocado con 2,5 puntos. Después tenemos al genio noruego, que parece que no acaba de arrancar, que lleva, después de 4 rondas, lleva 4 tablas. Y vamos a ver realmente la que creo que es la mejor partida del día, porque se enfrentan dos jugadores extraordinarios, tanto por parte de las blancas, Levon Anorian y Sergei Karyakin, dos jugadores top mundiales. Vamos a ver la partida, que ha comenzado de... Bueno, es curioso porque esta partida, bueno, es una india de dama, como veis. La jugada B6 plantea la defensa india de dama, y alfil A6, que es la forma, digamos, moderna de jugarla. Antiguamente se utilizaba la más normal, alfil B7. Digamos que alfil A6 es una pequeña sofisticación, pero normalmente el alfil acaba volviendo a B7. Como os decía, bueno, esto es una posición muy teórica, muy normal. Alfil B4 jaque, alfil D2 y alfil E7. Pues bueno, estas pequeñas sofisticaciones, digamos, en la defensa india de dama, pues antiguamente no se daban. Y aquí la explicación ajedrecística del jaque en B4, en esta posición, es que, por ejemplo, vamos a suponer que las negras vienen a E7. Aquí el tema es que las blancas desarrollarían tranquilamente después, por ejemplo, con alfil G2, enroque corto, alfil B2, que sería la pequeña diferencia, y pues caballo C3 o caballo D2, a elegir, y después intentar jugar en el centro. Entonces, la pequeña explicación de la jugada alfil B4 jaque, alfil D2 y volver a E7, es que supuestamente el alfil en D2 está peor que si pudiera venir a B2. Esa es la explicación de jaque y volver a E7. Caballo C3, de todas formas, esta es una posición que se ha jugado muchísimas veces, a nivel mundial, entre jugadores de primera fila. Esta posición se ha jugado muchas veces. C6, una jugada interesante que lo que pretende es conseguir la formación D5, desarrollar el caballo a D7 y en su momento traer la torre de A8 a C8. Y si hiciera falta, volver con el alfil de A6 a B7. Esa es la idea de la jugada C6. D5, caballo D7, y después desarrollar, en función de cómo jueguen las blancas, con torre C8 o volver al alfil B7 si hiciera falta. Lógicamente las blancas juegan agresivamente para evitar este plan, y después de D5, peón por caballo E5. Esta jugada es importante para evitar la directa caballo D7. Imaginemos que las blancas enrocan, y en este momento las negras pues podrían sacar su caballo tranquilamente a D7. Además, habría que considerar también la complicada jugada peón por peón y caballo E5. Así es que las blancas, lógicamente, Levon Aronian no entra en esas complicaciones y juega caballo E5 antes de enrocar. Además, defiende su peón de C4 y a la vez clava el peón de D5 de las negras, de Sergei Karyakin. Bueno, esta posición es bastante teórica. De hecho, hasta dentro de unas cuantas jugadas, esta posición
fue repetida tan solo hace 2 días y Karjakin también llevaba las piezas negras. Os diré hasta qué jugada. Fue la partida idéntica a la partida que se jugó en la segunda ronda, donde Karjakin también llevaba negras, lógicamente, y Aronian había estudiado muy bien cómo jugó la apertura Karjakin y consideraba que él podía en un momento dado mejorar esa partida. Bueno, deciros aquí, lógicamente, alfil de 4, buena jugada. El alfil está mucho mejor en F4, colocado, defiende el punto, apoya el punto E5 y a la vez la dama descubre para defender el peón de D4. Caballo A5, lo que quieren las negras es ahora presionar con torre C8 sobre el peón de C4. Esa es la estrategia que quieren seguir las negras en esta posición. Es por eso que las blancas juegan torre C1. Hasta ahora son jugadas bastante normales, no hemos visto nada extraño. Alfil A3, interesante para lo mismo, para desubicar la torre, para que las blancas no tengan una posición demasiado cómoda. Es el porqué, la explicación de la jugada alfil A3. Después de torre B1, otra vez el alfil vuelve a molestar el caballo de C3 y aquí caballo A4. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Pues bueno, ¿y por qué la torre no vuelve a C1? Pues bueno, en esta posición las negras habrían ganado el tiempo de venir a B4, tocando el caballo de C3 y además ahora les toca jugar de nuevo. Así es que como veis una partida con bastantes sutilezas, pequeñas sutilezas, pero muy interesantes. Caballo A4, parece una jugada normal. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la partida y cómo se desarrolló la partida que jugó Karjakin hace 2 días. Él llevaba también negras y en esa ocasión jugaba con blancas el gran maestro noruego Hammer. Hasta esta posición jugaron igual a 3. El alfil debe marchar. Aquí Karjakin yo creo que se siente muy cómodo, bastante cómodo en esta posición. Aquí hay un pequeño detalle táctico que os podéis preguntar, lógicamente, ¿por qué no alfil por A3? Resulta que las blancas tendrían el golpe molesto, bastante molesto, por cierto, B4. Y después de caballo por C4 disponen de la jugada intermedia alfil E4, que lleva a las blancas a una posición mejor. Después de peón por, pues caballo por C4 y las blancas están ganando. Eso es bastante fácil. Y si caballo por E5, disponen de esta interesante continuación. Jaque en H7 y alfil por E5. Y las negras están en gravísimos problemas debido al alfil que quedará atrapado en A3. Hay diversas formas de jugar contra el alfil que ha quedado encerrado en A3. Lógicamente Karjakin conoce todo esto, retira tranquilamente su alfil a E7 y digamos que con la maniobra alfil A3, alfil B4 y ahora regresa a E7 ha conseguido el debilitamiento de la cadena de peones. Lógicamente las blancas les gustaría tener su peón en A2 para defender la cadena de peones. Eso es lo que ha conseguido con esta maniobra de alfil Sergei Karjakin. Aquí, sí, precisamente aquí, la anterior partida, Hammer jugó dama D3, que es una partida que se jugó hace 2 días. Así es que Aronian la había estudiado bien la partida y a su vez Karjakin confía muchísimo en esta posición, con lo cual no tuvo ningún problema en repetirla. Se van a producir unos temas estratégicos muy interesantes. Aronian cambió en D5 y jugó B4, jugó contra el caballo de A5. Lo que pasa es que aquí al final el que va a tener un problema con su caballo va a resultar que es Aronian, porque el caballo de A4 va a quedar bastante mal durante las próximas jugadas, durante la partida.
Así es que Kariakin vuelve a C6 tranquilamente y torre C1. Esta es la idea que tenía Aronian cuando al estudiar la partida, que habían jugado hacía 2 días Hammer contra Kariakin, y parece que consideraba que esta posición era, bueno, pues era favorable o ligeramente favorable para él. Aquí juega Kariakin torre C8, jugada única y normal, la jugada normal, y alfil H3. Yo creo que aquí seguramente que esta posición la había tenido analizada Aronian, pero aquí Kariakin juega de una forma muy agresiva con la jugada F5. Entonces vamos a hacer una pequeña valoración de la posición. Las negras tienen un caballo, un gran caballo ubicado en E4. Si las blancas lo quieren expulsar, pues deben debilitar su enroque. Recordemos que la jugada F3 siempre debilita nuestra diagonal, la diagonal donde está nuestro rey. Tienen un buen alfil en B7, el caballo en C6 y el alfil en B7. Quiero decir con esto que sus 4 piezas están bien ubicadas. Las blancas también, salvo, bueno, voy a quitar aquí unas flechitas, salvo el caballo de A4. Quiero decir que si este caballo tuviera una mejor posición, pongamos una posición más normal en el centro, quizás E3, F3, y el caballo estuviera en una buena posición, las blancas tendrían buena partida y la jugada F5 sería demasiado arriesgada. Pero al tener el caballo en A4, las negras pueden iniciar las acciones con la jugada agresiva F5. Aronian expulsa el caballo, que está bien, lo único que pasa es que ya debilita la diagonal donde se encuentra su rey. Todo esto ir tomando nota. Dama de 3 completa su desarrollo, solo le quedaría quizás mejorar algo la torre de F1. Aquí Kariakin hace una jugada muy buena que es, bueno, en cierta manera con la jugada caballo por E5 está atacando el centro, y esto se va a revelar muy importante. Aronian comió de peón, la alternativa era comer de alfil, que en un principio aparentemente es mejor, pero las negras tenían a su disposición, por ejemplo, la sencilla G6 para después saltar con el caballo a C4, y tienen una buena posición. Tiene una buena posición porque su caballo está siendo mejor que el caballo de Aronian. De todas formas, seguramente Aronian debió de comer de alfil. Come de peón, que es más ambiciosa, pero a la vez, claro, suele pasar que la jugada ambiciosa también es la que más riesgo tiene. Si os fijáis, hace pocas jugadas, hace 3 jugadas, las blancas tenían aquí en D4 un peón y en F2 un peón. Esto es bastante importante. De repente han hecho F3, han comido de peón en E5 y la diagonal de donde está su rey. A ver, aquí que se mueven todas las piezas. La diagonal donde está su rey está quedando muy debilitada. Así es que Kariakin cambia en C1, alfil por C1. Es lógica porque Aronian quería hacer F4, pero seguramente la comiendo de torre hubiera sido bastante más seguro. Aronian quería hacer F4, así es que por eso come de alfil, pero el gran problema es que en esta posición las piezas negras van a comenzar a liberarse porque ya hemos comentado en otras partidas, en otros vídeos, la fuerza del peón pasado. En este caso, este peón es un peón pasado y sin oposición. Habría que intentar bloquearlo. Estamos en la misma, en el mismo caso que os he comentado anteriormente. Si el caballo de A4 estuviera en D4, las blancas tendrían una excelente posición, pero el problema es que al tener esa pieza mal, las negras van a activarse de una manera tremenda. Comienzan con la jugada
lógica. B5, el caballo debe volver a C3, por ejemplo, si el caballo viene a C5, pues las negras cambian tranquilamente, y D4 con gran fuerza. Las negras aquí ya tienen una posición ventajosa, están amenazando dama de 5 para empezar, y cuando las blancas defiendan eso de alguna manera, también su aparte, además el alfil podría venir a E4, pero aquí las negras tienen una posición con bastante ventaja. Si es el caballo debe volver a C3, y aquí Karyakin ya tiene una posición muy activa, que empieza a aprovecharla, que dijimos, si nos fijamos aquí en la jugada 22, cuando las blancas hicieron F3, de repente el problema que ha surgido es que se han debilitado mucho la diagonal donde está su rey. Así es que Karyakin lo aprovecha para dar jaque, y después de torre F2, D4. Aplica un gran concepto conocido desde hace mucho tiempo: avanzar el peón pasado y dar actividad a las piezas que se encuentran detrás de ese peón. Así es que de estas partidas, como siempre os digo, se puede aprender muchísimo ajedrez. El caballo tiene que volver, y ahora esta jugada también, la jugada siguiente, es muy a tener en cuenta, porque es una jugada lógica, pero que claro, también torre de 8, una jugada muy lógica, porque siempre que tenemos un peón pasado, la mayoría, eso tenerlo, guardarlo como concepto, hay que apoyarlo con una torre detrás, porque su fuerza aumenta de forma muy notable. Así es que Karyakin considera que no hay ningún problema en entregar en el peón de F5, porque sus piezas van a ser tremendamente activas. Aronian se lanza. Deciros que, por ejemplo, alfil por F5, el gran problema que tiene es que si el alfil sale de la diagonal, las negras rompen la posición con dama C6. Así es que ese es el problema. Y Aronian se embarca en dama por F5, pero el peón pasado es fortísimo. Aquí de repente todas las piezas son activas. El alfil, la dama y el peón de D es extraordinariamente fuerte. Aquí ha calculado bien Karyakin, y después de dama E6 su rey viene a F8. Da un jaque a Aronian, por ejemplo dama por B6, pues peón por, y las negras van a jugar D2. Así es que aquí Aronian tiene este jaque en F5, pero Karyakin vuelve tranquilamente a E8, porque la combinación de la clavada de la dama con la acción del alfil y la potencia del peón pasado le hacen pensar que es más que suficiente para permitir que Aronian dé algunos jaques, pero Karyakin considera que esto es suficiente para decidir la partida. Hizo dama por H7, disponía de otra jugada, y aquí también es muy interesante porque la jugada ganadora para las negras es una jugada muy instructiva, que es torre D6, que la bondad que tiene es dar salida a su alfil, al rey, perdón, en caso de que las blancas quisieran dar algunos jaques. El rey escaparía tranquilamente, y después ganarían la partida con el peón de D y con las múltiples amenazas que tiene Sergei Karyakin. Así es que, bueno, digamos que Aronian juega a la desesperada, dama por H7 y D2. Esta jugada gana la partida, seguramente que hay alguna más. Alfil por D2 y torre por D2, con lo cual las negras tienen pieza de más. Y si os fijáis, es muy interesante sobre todo ver la completa actividad de todas sus piezas, la dama y el alfil. Esto debéis recordarlo para vuestras partidas, la tremenda actividad que ha conseguido al avanzar su peón de D, el gran peón pasado
trayendo su torre detrás a apoyarlo y avanzándolo. Es por eso que el peón pasado, cuando nuestro rival tenga peón pasado, siempre hay que procurar bloquearlo. El 95% de las veces el peón pasado hay que bloquearlo. E6 jugó Aronian, pero bueno, ya es tarde porque aquí después de jaque y alfil F1 simplemente dama por E6, la partida está decidida porque la dama va a entrar por la gran diagonal, decidiendo la partida. Se dieron aquí algunos jaques y lógicamente después de dama C6 la partida queda decidida en favor de Karyakin. Así es que tremenda partida por parte del gran maestro, del joven gran maestro Karyakin. Recordad, bueno, este jugador, como ya sabéis, es campeón mundial de partidas semirápidas y además todavía ostenta el honor de ser el gran maestro que antes consiguió dicho título, a la edad de 12, apenas 12 o 13 años. Así es que bueno, una partida excelente y Karyakin está dominando completamente el super torneo de Noruega 2013. Ha jugado 4 partidas, ha ganado 4 partidas y el siguiente en la clasificación es Nakamura con 2,5 puntos. Así es que vamos a ver si alguien puede parar a Karyakin. Veremos si pudiera ser Magnus Carlsen, pero de momento está intratable el jugador Karyakin. Así es que nos vemos en la próxima ronda del Super Torneo de Noruega 2013.